Y bueno, primero que nada, buenas tardes. Este va a ser una entrevista hacia un psicoanalista. Mi nombre es Fausto Ismael Gómez Ibarra y estoy enfrente de José María Gutiérrez Hernández, el cual nos va a responder algunas preguntitas que le tenemos hechas para que así aprendamos todo sobre lo que es el psicoanálisis y poder sacar algunos tabús e ideas erróneas que tenemos sobre esto, ¿va? Entonces, esto es fácil, solo le voy a hacer unas preguntitas y pues bueno, son preguntas abiertas, o sea, se puede extender o puede cortarlas de un momento a otro, ¿va? Y bueno, primero que nada, le gustaría presentarse de lo que ha estudiado, dónde estudió y todo esto. Ok, bueno, mi nombre es José Gutiérrez, estudié la licenciatura en psicología y de ahí hice una maestría en psicoterapia con enfoque psicoanalítico en la Universidad de Humanities. Humanities. Ok, sobre esto yo había leído un poco del psicoanálisis y todos al final, bueno, yo como estudiante de psicología, siempre nos enseñan lo que es el psicoanálisis freudiano, o sea, Freud. Entonces, se nos escapa ya cuando investigas y te vas un poco más a fondo y empiezas a investigar un poquito más y más, esto quiere decir que hay más escuelas, ¿no? Porque existen otros personajes que también adoptaron el psicoanálisis, pero a su forma, ¿no? Sí, ciertamente, pues el psicoanálisis es Freud. Ya de ahí, pues Freud no lo dijo todo. Y Freud fue la punta de lanza mucho, incluso para la psicoterapia clínica, como actualmente la conocemos. Y ya de ahí, pues sus seguidores empezaron a descubrir muchas más cosas y pues se extendió hasta la fecha. Las más relevantes ha sido la escuela francesa, la inglesa. Actualmente Argentina tiene mucho avance en psicoanálisis y yo personalmente he estado leyendo mucho a un psicoanalista italiano, a Massimo Recalcati, está muy recomendado a mi gusto. Pero sí, como las grandes disciplinas que tuvieron pues mucho avance es por algo. Igual yo creo que ahorita voy a explicar mucho más. Sí, tenemos muchas preguntas de acuerdo a esto, ¿va? Dale. La siguiente pregunta sería, desde su enfoque, ¿qué es el psicoanálisis? O sea, usted que estudió el psicoanálisis, pero para usted, ¿qué sería el psicoanálisis? Para mí, ¿qué es el psicoanálisis? Ahí, el psicoanálisis, tal cual como lo plantea Freud, es una ciencia. Freud lo pensaba como una especialidad médica. Freud es neurólogo, entonces de ahí se desarrolla porque Freud empieza a atender situaciones que digamos que lo físico no alcanza a explicar. De ahí él deriva uno de los conceptos más complejos del psicoanálisis, que es la pulsión. Él lo define más o menos parafraseándolo como esto que está entre lo físico y lo anímico, entre lo psíquico y lo real, lo tangible. Y esta cuestión del qué es lo que lo une o lo liga con el psicoanálisis es el cómo lo psíquico afecta a las patologías físicas por el corte médico que él tenía. Actualmente ya no nos centramos tanto en lo físico, sabemos que hay una manifestación física de esto, pero el psicoanálisis creo que es una herramienta muy buena para aliviar muchos malestares del alma, por decirlo de alguna forma. Del alma, eso me gustó. Y bueno, profe, una pregunta que sí tengo y que me imagino que cualquier estudiante de psicología también le gustaría saber, es cuánto dura la carrera o la especialidad o la maestría, en su caso, de psicoanálisis. Depende de la escuela en donde lo estudies. Actualmente en Guadalajara, una de los dos principales potencias, hasta donde yo tengo entendido, porque ya hace mucho tiempo que no he buscado la maestría, es en Espacio Psicoanalítico y en la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. La Asociación Psicoanalítica creo que es la más relevante porque después de la maestría existe algo que se conoce como la formación como psicoanalista. De acuerdo a esta formación, esa yo todavía no la estudio, esa dura 4 años más, es como el equivalente a un doctorado. La maestría creo que dura 2 años y medio. En Espacio Psicoanalítico es la maestría en estudios psicoanalíticos. Esa, si no mal recuerdo, por un colega que la estudió ahí, dura 3 años. Más aparte, se puede extender como especialidad a niños y adolescentes 3 años y medio, por 6 meses más. Hasta donde recuerdo, esas son las duraciones. Yo cuando la estudié, duró 2 años. No mal recuerdo. 2 años. Sí, a mí me gustó esa donde la estudié porque tenía mis maestros principalmente eran maestros de Espacio Psicoanalítico, que varios ya había conocido yo en la licenciatura, y maestros de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Ok, muy preparados en ese aspecto, ¿no?
En ese entonces y actualmente, hasta donde supe, porque tengo buena amistad con algunos de mis maestros, Sí, me dijeron que ya no están dando clases ahí, entonces no sé cómo haya cambiado esto, pero pues a final de cuentas el conocimiento está en los libros. Ok. Y otra de las preguntas que también creo que son importantes en cuestión a la hora de escoger un enfoque, Ujú. una escuela de esto, ¿es cara la carrera de psicoanálisis como tal? Freud decía, A ver. no lo dice así tal cual, pero yo lo parafraseo, Ok. el psicoanálisis es caro, pero caro es relativo. Ok. Em, En cuanto al estudio, ya depende mucho pues de la formación hasta donde sé. No es tan caro, lo que sí suele ser más caro, por ejemplo, en la Asociación Psicoanalítica, porque, bueno, yo le he puesto el ojo a la formación como psicoanalista estos últimos 4 años que me faltan. Claro. Lo caro no es la maestría, lo caro es el proceso en el cual te tienes que meter, porque se te exige en la APG estar en proceso psicoanalítico con uno de los psicoanalistas de la misma asociación, 2 sesiones por semana y creo que cuesta 800 pesos cada sesión. Cada sesión. Entonces 2 veces por semana, es así, ya se puede hacer algo más costoso. Sí, claro. Y como tal, ¿te funciona mucho el tener como este acercamiento a tú también tener la terapia de ellos mismos? O sea, no hay como un choque de que te están viendo en el salón y eres su alumno y luego, o es muy diferente, o sea, no eres su alumno o sí. Regularmente, hasta donde sé y según yo, no debería de pasar. No O debería sea, tu pasar. analista está aparte y quien te da clases es otra Esa persona parte. distinta. Para no hacer vínculos en ese aspecto. Ajá, exactamente. Sí choca mucho el psicoanálisis con los vínculos en el aspecto. No tanto que choquen con el vínculo, sino el cómo puede interferir en el proceso. De hecho, en alguna época se contaba que los psicoanalistas, si veían a sus pacientes en la calle, el psicoanalista corría. No porque le tuviera miedo al paciente, Claro. sino justo para no contaminar el proceso del paciente. Okay. Lo que se ha buscado es que el paciente avance más con la mayor pureza, digamos. Y como tal, ¿usted qué opina de la formulación original hecha por Freud con del psicoanálisis? ¿Usted que tiene una escuela más de Lacan? ¿Algo así? Si lo pudiera ver. Mira, mi formación tiene que ver más con Lacan porque mi analista es lacaniana. Entonces, Era mujer. sí, Ok. todavía creo. Pero aparte de que también los maestros que me formaron, varios fueron de corte lacaniano. Sin embargo, desde Lacan, bueno, citando a Lacan, decía, si gustan, ustedes pueden decir que son lacanianos, pero yo sigo siendo freudiano. Entonces, el psicoanálisis es Freud. Regresándome a la pregunta, ¿Qué opinas de eso? De la formulación original de Freud. O sea, si estás muy de acuerdo con todo lo que dijo. Freud fue un genio. Mis respetos con Freud. Ahí sí, no decimos ahí entre colegas, papi Freud, o sea, mis respetos. Y muchos lo dicen. Obviamente Freud, hay varias cosas que incluso leyéndolo él mismo se corrige. Okay. Entonces, él menciona muy seguido en sus textos y sus notas a pie de página, esto es lo que me ha funcionado a mí. Lo dejo para que ustedes sigan descubriendo más cosas. Entonces, creo que por eso estoy todavía más de acuerdo con Freud. Okay. Sí fue un parteaguas en todo esto. Totalmente. O sea, a mí me habían comentado que Freud era como si lo viéramos de un árbol, él era como el tronco y ya lo demás enfoques eran las ramas, ¿no? Y luego de ahí ya salían las hojitas y toda esta parte. Pero sí decían como que Freud, pues bueno, es como este parteaguas como tal. Y también habíamos escuchado, o he escuchado más bien, que estar casado con el psicoanálisis es pelearte con otros enfoques. ¿Estás de acuerdo con eso? No necesariamente. O sea, ustedes que están estudiando la licenciatura, creo yo, incluso cuando yo lo estudié, el psicoanálisis era muy buleado en las universidades, hasta donde sé, y los pacientes que tengo que son estudiantes de psicología me comentan lo mismo. Freud es complejo en varios sentidos, pero creo que un psicoanalista, digamos, ya preparado y ya con trabajo personal, realmente no se va a pelear con otros enfoques. Okay. O sea, incluso ese es un significante amo. En Lacan eso es un concepto bastante ambiguo y entre psicoanalistas se ha cuestionado el qué es ser un psicoanalista. Okay. Y recuerdo incluso en una formación con un maestro, cuando él nos preguntaba qué es ser eso,
porque él decía, si lo estudias se te tiene que notar. Ok. Entonces yo recuerdo que le pregunté, pero ¿cómo se te tiene que notar si acaba de decir que eso es casarse con algo? Okay. Entonces él decía, tal vez eso es lo que se te tiene que notar, que no te casas con algo, o sea, no lo defiendes a capa y espada. Ajá, pues si el otro está en contra de tu postura, pues es asunto de él. Entonces, respetamos la posición, si lo quiere trabajar, adelante, y si no, realmente a uno no le afecta. O sea, si alguien dice, pues a mí me disgusta Freud, a mí no me está afectando en nada, aunque yo esté más de acuerdo con él. Claro, claro. Y como tal, entonces a usted no le disgusta en ningún aspecto algún otro enfoque de que usted diga, a ver, hay un enfoque con el que no compagino en esto. Hay cosas que hacen algunos enfoques que no creo que estén tan de acuerdo por algunas cuestiones, digamos, metodológicas más que nada. Sin embargo, entiendo que todos los enfoques tienen una razón de ser. Y qué bueno que estén buscando atender a la misma población, a todos los que tienen algún sentimiento o que quieran algún cambio respecto de sus vidas, que saben que su mente de alguna manera se los está impidiendo. Entonces, en ese sentido, no estoy en contra de que nadie esté haciendo el mismo trabajo que uno. Okay. Y ya ahorita que vamos un poquito más encargados de lo que es el psicoanálisis y todas estas variantes que hemos hablado, ¿qué es el inconsciente? Es una pregunta que por lo regular siempre lo vemos. ¿Qué es el inconsciente y por qué es tan importante para el psicoanálisis? Hay un chiste muy gracioso cuando dicen, el inconsciente es tu padre, ¿no? Okay. Pero ya en concepto psicoanalítico, Freud lo plantea como aquello que está en la mente, pero de lo cual no eres consciente. Para la redundancia, y habla de dos tipos de inconsciente. Uno es el que ya después se desarrolla como el preconsciente, aquello que no tienes en mente, pero es susceptible de conciencia, y aquello que está olvidado. Entonces, en el inconsciente se almacena lo olvidado. No es lo olvidado, pero ahí está. ¿Es como el basurero de la mente, si lo pudiéramos ver de esta manera? No. ¿No? ¿Me podría poner otro ejemplo? Supongo que han visto este esquema del iceberg. Sí, claro. El iceberg que está dividido en 3 partes, la mayoría de veces no está dividido de manera correcta. Claro. Hay quien plantea que la punta es el consciente, la parte en donde las olas bañan el iceberg es el preconsciente y la parte del fondo es el inconsciente. Esa parte está de acuerdo, pero cuando le agregan la segunda tópica freudiana, que es lo del yo, el ello y el superyo, esa lo ponen como que el yo es la punta, el superyo es lo de a medias y el ello es lo que está en el inconsciente. Esa está mal esquematizada, porque lo único que le atinaron es que el ello sí está en el inconsciente. El ello es plenamente inconsciente. Impulsos. Más allá de los impulsos. Es muy, muy complejo. Pero el yo y el superyo tienen una parte consciente, preconsciente e inconsciente. Esos están en los 3 estratos. El único que está totalmente correcto en este esquema es el inconsciente. Lo que pasa en el inconsciente, digamos, para definirlo como tal, es que es más allá que un lugar en donde se almacena la memoria. Es todo aquello con lo cual el sujeto entra en conflicto con sí mismo y con la sociedad. Aquello que no le gusta, pero en términos profundos. Uno puede decir de que, no me gusta cómo me hablaste, pero eso no es inconsciente. La razón del por qué no te gusta cómo te habló va más allá de lo evidente. Entonces no solo se guarda la basura en el inconsciente, sino que se guarda tu verdadero yo. Aquello desagradable de sí mismo, por eso lo bloqueamos, porque es algo que nos cuesta admitir de nosotros mismos. Si solamente aventáramos ahí lo desagradable, no fuera inconsciente. Ok. Sí, te entiendo en ese aspecto. Pero como tal, entonces, se habla de que también de vez en cuando sale, ¿no? Que sería esta parte del ello. Y que a veces inconscientemente, pero conscientemente lo hacemos. Es algo como un laberinto al momento de que te lo platican, porque dices, a ver, ¿cómo? Pues sí, es que a lo mejor en un arranque de ira te sale vaya, la redundancia, el fuá, ¿no? Y entonces sacas todo lo demás y haz de cuenta que ya no eres tú, ¿no? Sale como la bestia. Entonces, sí puede llegar a ser esta parte de que lo puedes llegar a controlar o no. No.
Pero las películas mienten. Es que en Freud, el texto de Pulsión y Destinos de Pulsión, él habla que de lo que sabemos de la pulsión lo sabemos por su representante. Entonces, la pulsión como tal no la conocemos. Es aquello que representa aquello que está inconsciente. Entonces, por eso el psicoanálisis se empieza a complejizar, porque hablamos de algo de lo cual no tenemos certeza ni algo experimentable. Lo que sabemos es por las huellas que nos deja. En este sentido me gusta mucho la física, porque la física está sacando deducciones, por ejemplo, de cuestiones como la antimateria o la materia oscura, que no hay una manera de estudiarlo, pero de alguna manera dejan huellas de que hay algo más. Claro. En ese sentido, el inconsciente, digamos que hay 5 retoños del inconsciente, de por qué nos damos cuenta de que hay algo más allá que nuestra propia conciencia o lo que sabemos o de lo que podemos hablar. El primero, los sueños, y de ahí se inaugura el psicoanálisis con la publicación del libro La interpretación de los sueños de Freud en 1900, porque el sueño es un mecanismo mental en el cual obviamente hay un procesamiento, sin embargo uno no tiene voluntad de ello. Claro. Ese es uno. Otros son los lapsus, cuando decimos una palabra por la otra. Entonces, le explico, por ejemplo, a mis alumnos, cuando te cambian el nombre y te lo cambia regularmente tu mamá o tu papá, y te dice el nombre de tu hermano, y dices, ¿qué sentido tiene si eres una de las personas más importantes para tu madre, por ejemplo? Te ve todos los días. Ella te puso nombre. No tiene ninguna lógica que te cambie el nombre. O sea, de que se lo sabe. Claro. Sin embargo, ahí el inconsciente se le atraviesa y te dice otra cosa. Entonces ahí nos habla de que hay un procesamiento que ella no controla. Sin embargo, se le atravesó. Entonces, el lapsus es un segundo retoño del inconsciente. Tercero son las enfermedades psicosomáticas. Es muy común, por ejemplo, cuando un paciente inicia un proceso terapéutico, que a las semanas se le enferme de la garganta y se quede afónico. ¿Cierto? He tenido pacientes que les explico este tipo de cosas para que estén prevenidos, y cuando vienen totalmente afónicos, de aquí se van hablando bastante fluido. Sí. Entonces es como si la mente les dijera, de esto no hables, y entonces te enfermas en el cuerpo para que no pase. Otros son los olvidos, que se te olvida aquella tarea que tienes que entregar y es importante, y justo esa se te olvida. No Qué casualidad. Qué casualidad. Entonces llevamos 4. Retomando a propósito de los olvidos: sueños, lapsus, enfermedades, olvidos, y se me está yendo otro. Pues igual ahorita con la siguiente pregunta a lo mejor sale como río y nos puedes platicar un poquito. Vale. Y bueno, también otro, ¿qué es la represión en el psicoanálisis? ¿A qué se refiere con la represión en el psicoanálisis? La represión es todo aquello que no quieres admitir de ti mismo. Entonces, la represión entonces es este esfuerzo para mantener eso fuera de la conciencia. Yo lo explico de esta manera. Muro Estados Unidos-México. Los mexicanos y toda Latinoamérica constantemente están queriendo ir a Estados Unidos. En esta metáfora, Estados Unidos sería la conciencia, y cuando cae la noche, entonces los mexicanos utilizan el cobijo de la oscuridad para brincarse. Y cuando amanece, la migra los ve, los detecta más seguido y los regresa, los repatria, ¿no?, a México. Esta es una metáfora del sueño. Claro. Mientras dormimos, la barrera inconsciente, la barrera de la represión, mejor dicho, está más fragmentada, porque es energía la que se necesita para mantener este esfuerzo de desalojo, de desalojar todos estos pensamientos, todas estas pulsiones, todos estos impulsos del ello que quieren intervenir en tu día a día. Sin embargo, este esfuerzo de desalojo quema energía. Cuando uno duerme, empieza a recuperar esta energía, y eso implica que la barrera baja. Por eso el material inconsciente y el consciente están revueltos, por eso tenemos a veces sueños muy locos, y cuando despertamos se nos va olvidando el sueño porque los de la migra empiezan a detectar, no, tú estás inconsciente, es más para atrás. ¿Porque nos puede hacer daño como tal, o es porque de verdad es algo pues, que no daña, impacta en el sentido de mi conciencia no está preparada para admitir esto de mí mismo, porque yo soy un ser social, convivo en una sociedad donde hay cierto esquema moral, y no puedo llegar yo a decir las cosas como mis impulsos primarios realmente quieren. Pues que a veces es peligroso, ¿no? Imagínate.
Sí y no. Es que eso es lo que uno cree. Cuando ya uno está trabajando acá, por ejemplo, uno puede decir, ok, va, en este sentido, cuando tu papá fue agresivo contigo, pues tiene todo el sentido que tú hayas decir, ojalá mi papá se muera en ese momento. Pero cuando uno dice, no, ¿cómo crees? Es que es tu papá, también ha hecho cosas por ti. Y dice, no, no. Ya que tomas conciencia. Exacto, la mayoría de conflictos que tiene uno tiene que ver con dice Freud, con una relación ambivalente. Que la mayoría y todas las relaciones son ambivalentes, amor y odio. Incluso la relación, por ejemplo, con Dios, que se supone es pura bondad, también es ambivalente. De, ok, Dios es todo bueno, pero me pide cosas que yo no puedo hacer. Y me choque, ¿por qué Dios el bueno me pide que yo no haga esto? Y esa es una relación ambivalente. Lo amo y lo odio. También, justo por esto, la represión es necesaria, porque el ser humano en un ambiente social ya no puede asumir el Edipo, por ejemplo, de me causa placer esto, pero que yo diga que esto me causa placer, me causa conflicto, porque me voy a ver mal. Entonces mejor lo escondo. La mejor manera para yo no lidiar con esto es bloquearlo. Lo que hacemos ya en el tratamiento es decirlo, a ver, lo quieres y ya. Aceptarlo. Ajá. No significa que lo tienes que ir a hacer. Exacto. No todos los deseos son para satisfacerse. Solamente el saber, va, algo de mí me encantaría tal cosa. Claro. Por ejemplo, un deseo reprimido psicópata de un médico. Un médico se mete a estudiar medicina, valga la redundancia, porque tal vez tiene ahí un impulso profundo, inconsciente, de que le gusta ver morir gente. Ok. De repente, para incomodar a algunos alumnos ya de previo, cuando apenas están eligiendo qué van a estudiar, y dicen, no, pues yo veterinario porque me gustan los gatos, porque me gustan los perros, y verlos morir enfermos. Y es no, ¿y si sí qué? Pues que es parte de nosotros también la muerte, o sea, en ese punto. Entonces, aceptarla es algo también que te sana, ¿no? En cierto punto. O sea, puedes trabajar mejor viendo las dos partes de la moneda, ¿no? O sea, tanto viendo la vida como la muerte en este contexto de los doctores o veterinarios, pues tienen que verlo de tal manera. O sea, no puedes siempre ver bien las cosas porque al final, pues va a chocar con tu mente el momento cuando falles con paciente. Sí. Y entonces ya no vas a poder hacer bien tu trabajo. Alguien que le disgustara eso no podría ejercer esas profesiones. Hay que tener estómago. Es necesario tener algún tipo de disfrute de ello para hacerlo. Pero admitirlo a veces cuesta trabajo. Por eso te digo, el trabajo que se hace ya dentro del consultorio es que cada quien haga las paces con esos impulsos que tiene, que no son bien aceptados socialmente, pero tampoco se los tienes que decir, solamente que tú los entiendas. Ok. Y aquí vengo con otra pregunta, ya que estás hablando dentro del consultorio del trabajo. ¿Qué es la contratransferencia y la transferencia? La transferencia, digamos, son aquellas imagos que proyectas ante una persona, acción, situación. Es algo que en mi historia me recuerda algo de mi pasado. Es como un representante de pulsión. En la contratransferencia son los sentimientos o estas imágenes, estas imagos que el terapeuta proyectara hacia el paciente. Freud dice, cuídense de la contratransferencia. Entonces, esa no debería de ocurrir. Y esa viene con otra pregunta que sería, ¿usted cómo maneja la contratransferencia durante el proceso? O sea, ¿le ha pasado, obviamente? O sea, hay momentos en que dices, ok, a ver, algo está sucediendo. Ya tengo mucho que no me ha pasado. En su momento, cuando tal vez me ocurría, cuando apenas iniciaba, obviamente, pues yo lo hago, lo trabajo en mi proceso, o sea, con mi analista, justamente hablábamos de esto, de que, ok, es que tal paciente me dijo esto y lo estoy pensando. Y dice, ¿por qué lo piensas tú? ¿Quién tendría que estarlo pensando? Entonces ahí ya te lleva a mirarte a ti mismo para ver eso que el otro te está reflejando, qué tiene que ver contigo con lo que tú no has trabajado. Entonces cuando lo asumes ya te das cuenta que esto tiene que ver contigo, nada tiene que ver con el otro, entonces ya no contaminas el proceso del otro. Y en el proceso, bueno, ahorita que nos invitaste pues a pasar y estaba checando los demás lugares, vi que tenías un estilo diván, ¿verdad? Y entonces me gustaría hablar también de eso porque se me hace que es algo como muy emblemático al momento de estudiar psicología,
vemos también el diván, ¿no? Y te platican, es que así trabajaba el psicoanálisis antes. ¿Podemos hablar un poco del diván? Claro que sí, vamos al diván. Y bueno, ya estamos como tal en el consultorio donde tienes el diván, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos podrías platicar del diván? El diván es un dispositivo creado por, bueno, interiorizado por Freud, gracias pues a lo complicado que él se le hacía para hipnotizar a la gente, y ya después le fuimos encontrando otras cuestiones simbólicas. Okay. Principalmente tiene que ver con esto que te comentaba, que mucho, y la parte obsesiva de Freud, tenía el no contagiar tanto al paciente. Justamente por la cuestión de la contratransferencia, Freud intentaba salir del campo visual de sus pacientes para no contaminarlo. Entonces era salvo de su campo visual para que hable con más fluidez, con más naturalidad, porque al final de cuentas esto es una cura por medio de la palabra. Ok. Entonces sigue siendo vigente, solamente que le encontramos ya después cuando entra Lacan, se explica mucho más del por qué la importancia del diván. Del diván. Al dispositivo psicoanalítico. O sea, como tal, como símbolo sí es muy importante, pero a la hora de la terapia también lo es aún más en la hora del psicoanálisis. También es en la cuestión técnica, porque al final de cuentas, en un proceso terapéutico, uno no viene con el analista, con el terapeuta, uno viene consigo mismo. Consigo mismo. Entonces, para empezar, es una metáfora de eso. Y hay pacientes a los cuales no los pasamos a diván. Por ejemplo, un psicótico, si de por sí escucha voces y luego uno hablándole, entonces un psicótico no le hace bien el diván. En ese caso no se puede. Es correcto. ¿Habría otro tipo de trastornos, lo podríamos decir así? Aquí son estructuras. Estructuras. Ajá, lo que diagnosticamos son estructuras, no tanto el trastorno. Como el DSM-5, perdón que lo interrumpa, no es como tal la Biblia de ustedes. Se le llama, ¿no? El DSM-5 es la Biblia del psicólogo. Pero estaba leyendo que para el psicoanálisis, no se usa como tal como trastorno, sino como estructura. Exactamente, o sea, no usamos tanto los trastornos mentales, los identificamos, los conocemos, pero nuestro tratamiento, si llega alguien con una depresión, no vamos a tratar igual a un neurótico obsesivo con una depresión, que a una histérica con una depresión, o que un psicótico con una depresión. Todos se pueden deprimir. Claro. Sin embargo, la estructura que tienen va a cambiar el funcionamiento. Entonces, ¿creo que pueda sentarme? Por favor, ponte cómodo. A ver, nunca había sentado uno de estos. Bueno, a lo mejor sí. Y entonces ¿me preguntas o yo tengo que hablar como tal? Yo si fuera el paciente. En el dispositivo analítico bueno, ya los que tienen el pase al diván, y la regla de oro es, habla lo primero que se te venga a la mente. ¿Por qué también es importante el dispositivo del diván? No pensamos igual sentados que acostados. Piensa, estos momentos que pasas cuando te vas a dormir, uno no piensa igual cuando está en una silla. Entonces, digamos que la memoria muscular también influye en esta parte. También tiene digamos que un sentido lingüístico, porque la palabra clínica viene del griego kliné, que significa reclinar. Entonces tiene mucho que ver en ese sentido. Pues sí está cómodo en cierto, y sí te saca un poco de onda porque pues nomás estás escuchando la voz. Digo, sí llega como a caer más en los oídos. Nunca lo había pensado que fuera de esta manera escuchar como tal la voz sí va a repercutir más en el momento de escuchar, no nomás oír, escuchar. Entonces, pues bueno, el psicoanálisis sí lo maneja como tal, aún hasta la fecha, sí lo hace, y entonces pues estaría increíble tener una cita de esto, pero psicoanalítica, vaya, no como lo normal que es ir a sentarte y vas frente a frente, ¿no? Una cita, no tanto un proceso. Estaría interesante. Se vuelve mucho más interesante. Hay pacientes a los cuales les incomoda. Igual, Lacan habla ya después de un pase al diván. No es Freud a su primer paciente, sesión 1, pase al diván. Lacan no. Y en ese sentido, al menos yo en mi práctica, lo aplico más con Lacan. Ya cuando escuchas que el paciente escucha otra cosa. Lacan le hablaba del je. Lacan es francés, entonces en francés hay 3 maneras de decir yo. Está el moi, mi y je. El je es como un yo prosódico. Por ejemplo, el toc toc. ¿Quién es? Soy yo. Ese es moi. Pero
Cuando dices, aquí estoy, ¿quién Ok. está? Es un yo que no menciono, pero que ahí está. Entonces, Lacan más o menos es cuando el paciente ya escucha ese yo que no está, es cuando ya puede pasar al diván. Ok, porque sí, la verdad sí es un poco incómodo. Tú como tal, al momento de hacer la práctica, sí los pasas luego igual. Tú estás con el pase. No, regularmente hasta que escucho el ye. Ok, perfecto. Cuando ellos escuchan el ye. Sí, que tú dices, ok, ya podemos hacer esto. Pues sí, es cómodo, la verdad, hay que decirlo, pero sí es un poco incómodo así la primera. Bueno, uno que no está acostumbrado, sí es incómodo estar en la terapia. Igual como tú tienes un conocimiento más o sea, y sabes que un analista pues viene a escuchar muchas más cosas de uno en automático es ok, no lo veo, ¿qué me va a hacer? ¿Qué le voy a decir? Exacto. ¿Qué me va a Estás en escuchar? estado de alerta. Exacto, entonces justamente eso buscamos, porque cuando uno se pone en estado de alerta es más fácil que se equivoque. Y ese es el quinto retoño del inconsciente, las equivocaciones, los Ok. actos fallidos. Mira, hasta acá vino a llegar. Pero fue lo bueno. Justamente el diván saca cosas, ¿ves? Sí, es increíble. Hay que tener uno en casa. Bueno, igual ahorita vamos con las siguientes preguntas. Y bueno, vamos a seguir con otra pregunta que sería, ¿qué nos puedes decir de la interpretación de los sueños? Los sueños, como te digo, es un retoño del inconsciente. Entonces es material, digamos que medio precioso para el analista, porque lo que recuerda el paciente de sus sueños es ok, o sea, ¿qué hay Interesante. ahí? Sí, es interesante. Se recomienda pues que se anote el sueño justo después de despertar, porque conforme va pasando el día lo va a ir reprimiendo cada vez más. Entonces, mientras más vigente tenga el material inconsciente, es más temprano al sueño, y ya cuando se lo traen al consultorio ya nos puede ser mucho más revelador de acuerdo al caso que esté viviendo el paciente. Si se interpretan, todos los sueños son simbólicos, Todos. todos. Freud hablaba de que existen sueños de arriba y sueños de abajo. Los sueños de arriba son aquellos que vienen con una irritación. Digamos que hay una fórmula para que alguien sueñe. Sí. De los ingredientes en los cuales sí o sí tienen que estar presentes en un sueño es la aproximación a la satisfacción de un deseo o la satisfacción de un deseo. Así sea una pesadilla, siempre existe una satisfacción de un deseo. A veces más inconsciente que otros. Los sueños de arriba que comentaba Freud es cuando te duermes con alguna inquietud y te duermes y despiertas y ya tienes la respuesta a esa inquietud. Ok, cierto. Entonces, esto decía Freud, que este es un sueño de arriba, que no tiene tanto material inconsciente y es fácil de recordar y dice, claro, va por aquí. Entonces, ese es un sueño de arriba donde no tiene tanto material inconsciente. Los sueños de abajo son aquellos que tienen mucho material inconsciente y son los que se olvidan más rápido. Ok. Y entonces se habla a veces, bueno, he escuchado que dicen, cuando un sueño nunca se te olvida, es porque es un mensaje, ¿no? Que se te está dando en ese aspecto. No sé si se te está dando, o sea, porque habría que ver quién te lo está dando. Pues tu inconsciente. Exactamente, o sea, los sueños nada más te van a decir algo de ti mismo, no del otro. Por ejemplo, claro. estos libritos que antes veían afuera del tren que te decían, si sueñas que se te caen los dientes, significa que se va a morir la gente. Sí. No tanto tiene que ver. Es un mito. Se tienen que interpretar en base a los simbolismos del paciente. Por ejemplo, y aquí nos ponemos lingüísticos, hay algo que es un significado y un significante. El significado es la definición como tal del signo lingüístico. El significante es qué representa eso para mí. No es lo mismo que alguien que odia a su mamá sueñe con su madre y alguien que la ama que sueñe con su madre. Aunque el sueño, suponiendo que pudiera ser igual, serían significantes del propio paciente. Entonces se interpretan en base a la historia del paciente. Si alguien llega al consultorio en primera cita y dice, te cuento este sueño, muy difícilmente, de hecho, no creo que un analista lo pueda interpretar porque todavía no conoce la historia ni los significantes del paciente. Ocupa, digamos, que ya tenga mucha más historia, más contexto el analista de saber cómo es que piensa la persona que está frente a sí para poder interpretar el sueño de una manera más verídica. Y entrando a eso de lo que dijiste, que tenemos que traer como más historia al momento del psicoanálisis con el paciente, tienes que tener más historia, tienes que saber un poco más. El psicoanálisis suele asociarse a procesos largos, ¿verdad? Y entonces en la actualidad vemos como que todo lo queremos inmediato, todo lo queremos rápido. ¿Qué piensas de esto?
Mm, Pues entiendo la urgencia posmoderna de sacar las cosas rápido porque está muy asociada a la cuestión mercantilista, que es si las cosas son desechables, más seguido las compras. Claro, Sin embargo, toda la cuestión posmoderna lleva la tendencia a devaluar al sujeto. No hay algo posmoderno que te diga tú vales como persona. Vales por lo que tienes, por lo que logras, por lo que claro. haces, no por quién eres. Y en ese sentido, el psicoanálisis busca resignificar el cuánto vales para ti y a qué le estás dando valor. Digamos que estamos inmersos en la posmodernidad porque estamos en este mundo, Claro, sabemos lo que existe, sabemos lo que hay, sin embargo intentamos hacer algo diferente, que las soluciones inmediatas no sean aquello que sostenga la satisfacción o la sensación de ajá, permanencia del claro. sujeto, sino aquello que esté más en aquello que le es significante y que no se va a cambiar de la noche a la mañana. Eso sería bastante inestable. Sí, es que todos queremos la inmediatez, como lo dices, o sea, todo lo Ujú. queremos de un día para otro y si pasa esto, necesito yo arreglarlo en ese mismo instante o al otro día, porque si no, ya caes como en una desesperación en cierto punto. Es que no lo queremos nosotros, nos hacen creer que lo queremos. Porque la posmodernidad es la que te dice, ah, mira, ya saqué el nuevo modelo de celular y este es el que va, este es el chido, ¿no? Sin embargo, uno sigue buscando las cosas con permanencia. Ok, Es todos quieren alguien que se quede. Los que no son los que ya están bastante fracturados de haber intentado, por ejemplo, relaciones duraderas y ujú, que no pudieron. Entonces, bueno, entonces ya no las quiero. Y no es que no las quieran, es que se rindieron a seguirlo intentando. ok, Entonces, no es que uno quiera realmente que las cosas se acaben rápido, ok. es que pues estamos en este mundo. Claro, Mm. claro. Y ahora en este mundo, en la actualidad como tal, seguimos viendo que hay personas que le tienen miedo a la Mm. terapia, Ujú. independientemente del enfoque, le tienen miedo de ir a terapia. ¿Por qué crees? Porque es angustiante. La mayoría que no sabe qué es lo que se hace, qué es lo que se dice, em, para tenerle miedo o necesitamos un elemento que sepamos a qué le temamos miedo. Hay quien dice, em, le tengo miedo a los payasos. Claro, Entonces, si yo sé que hay un payaso allá en la esquina, por ahí no voy a por ahí pasar. va a pasar. No necesito que haya un payaso aquí para saber que le tengo miedo. El miedo requiere del elemento que genera la sensación desagradable bien identificado. Sin embargo, está el terror. Claro, El terror es yo no le tengo miedo a los payasos, pero si uno brinca de aquí de la ventana, sí me sorprende, sí me genera la sensación desagradable. La angustia, yo se lo explico así a mis pacientes, es el hijo perverso entre el miedo y el terror. ok, Parafraseando Freud habla de esto, y dice que la angustia, que es digamos, el enemigo principal del ser humano, es el no saber. ok. Esto es muy característico, por ejemplo, en la ansiedad, que es un no sé qué va a pasar, pero se va a sentir feo. Es un no sé qué, pero ya le temo. Claro. Y eso te Entonces, causa más conflicto que lo que va exactamente, a pasar real. viene asociado, por ejemplo, a todas las personas que le generan como repulsión o terror a las ratas, a las cucarachas, a todas estas alimañas de la oscuridad, asociado a que en las épocas pues, de los orígenes de los seres humanos como somos seres diurnos, no vemos en la oscuridad. Y imagínate a una comunidad de humanos rodeados a la fogata y de repente escuchan ruidos atrás Claro, en la oscuridad. y no sabes qué es. Pero tienes miedo. Entonces a lo que le tenemos miedo es a no saber. Por eso el ser humano desarrolla la inteligencia y la razón para Ujú. saber y cree que eso lo defiende ante la angustia. Si alguien te dice, un familiar tuyo, una persona querida, falleció, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada de eso va a evitar que haya fallecido. Claro que Sin no va a embargo, cambiar. el querer saber te genera esta ilusión de estar más preparado ante ello. Perfecto. Y como tal ahora, en la actualidad, ¿cómo ves este problema de las redes sociales que nos está afectando ahora aún más? Yo lo veo tanto en los horarios de sueño, Ujú. eh, en el momento de ahorita lo que te había comentado, ya no escuchas, sino oyes, buscas la inmediatez, ya todo es swipe, 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 o sea, rápido quieres todo, o sea, ves mil cosas a la vez y entonces en este aspecto llega la gente a tu consultorio, ¿Mm? pero ellos o sea, ya vieron un TikTok y es que tengo esto.
¿no? Y ya llegan contigo y parece que ellos ya se aventaron toda la carrera y ya te dicen, ¿no? ¿Sí crees que llega la gente más confundida o llega más informada a tu consulta? ¿Es más fácil, es más difícil? Hay veces que estorba el consumo de redes sociales. En Claro. sí no es el problema las redes sociales, sino la manera en cómo uno lo está usando. Okay. En ese sentido, cualquier cosa que uses para despegarte de aquellas cosas que uno necesita trabajar va a ser un impedimento. Y este constante bombardeo de deseos y deseos y deseos confunde más en identificar cuáles son los que realmente son tuyos, porque el deseo también tiene un carácter en el cual uno adopta el deseo del otro, es de carácter contagioso, y cuando constantemente te están bombardeando de más deseos, sí es complicado que alguien, digamos, se establezca. Y entonces, como me lo comentas ahorita, la tecnología no es el problema, es cómo la usas. Entonces, no está afectando la tecnología al humano, o sea, de que la tecnología viene y te voy a afectar. Es el uso como tal. A raíz de la pandemia, yo estaba viendo que se empezó a usar la terapia también en modo de videollamada, ¿sí? Y entonces se volvió más común, creo yo. ¿Es posible sostener una terapia de psicoanálisis en línea? Sí, sí, es posible, porque lo que sostiene el análisis es la palabra. Siempre y cuando haya palabra, es posible el tratamiento analítico. Obviamente hay cosas que tal vez se pierden respecto de esta interferencia entre los métodos, los dispositivos digitales, pero de que es posible. Y bueno, seguimos con la pregunta de si existe un alta a la hora de tener una terapia con el psicoanálisis. Y también mi pregunta también sería, ¿cuánto tiempo se puede extender la terapia? Sí. Depende. O sea, esto mucho en psicoanálisis y creo que en general en todas las terapias serias es caso por caso. Hay quien requiera más tiempo que otros. Digamos que por decir cifras, Freud menciona, o dentro de los dispositivos analíticos, se menciona que un aprox está en promedio 5 años. Okay, un análisis. Es extenso. Depende. Que sea extenso. Sí, claro, claro. Porque al final de cuentas uno no viene por un motivo. O sea, las personas que quieren un análisis no vienes porque te dejó tu pareja o no vienes por eso. A lo mejor esa es la puntita del iceberg, pero ya después empiezas a desglosar. Si uno quiere un análisis, pues tiene que ver con un entender un funcionamiento propio y de tu propio inconsciente. Claro. Entonces, eso suele llevar tiempo. Sí hay un alta. Tiene que haber un alta, si no esto generaría dependencia y el análisis, eso sería una nueva patología, el cómo uno se vuelve dependiente del terapeuta, de dime qué hago y eso. Entonces no buscamos eso, sino que cada quien se vuelva responsable de sí mismo. ¿Cuándo hay un alta? Depende. Ya, Depende o sea, del caso. En este aspecto y como en muchas de las terapias también es como ya te di las herramientas. O sea, ya el análisis que te estoy dando ya lo pudimos trabajar, ya vimos cuál es el meollo del asunto. Se va, le das el alta, por un ejemplo. Puede volver a regresar contigo con otra nueva problemática, otro nuevo sentir. Sí, regularmente dentro de los dispositivos analíticos, uno regresa con el mismo terapeuta en el sentido de que el terapeuta también aprende cosas nuevas. Por eso uno necesita también estar en constante información, o si no, cambias de analista. Incluso hay veces en los cuales llegamos a un impasse y ahí habría que ver si el terapeuta tiene las habilidades suficientes para sacar al paciente del impasse. El impasse en francés es como un callejón sin salida, donde ya sé que te perturba, el mismo paciente sabe que lo perturba, sin embargo, no sabe por qué le perturba eso, pero nomás no deja de hacerlo. Entonces ahí puede ser un impasse en el cual hay que tener la pericia de poderlo sacar o mover o hacer una interpretación respecto de ese impasse, o bien cambiar de terapeuta. A lo mejor el terapeuta no tiene las habilidades suficientes para escuchar qué es lo que lo sigue manteniendo ahí. Y como tal, otra pregunta es, ¿hay personas, pacientes que tienen esta claridad de todos, o sea, saben qué problema tienen? O sea, llegan contigo y te lo dicen, es que yo sé que yo estoy fallando en esto y tengo ese problema y todo, pero aún así no sé qué hacer. O sea, es lo que dices, el callejón sin salida, que aunque ya sabe
el paciente llega y es bien consciente de todo. Y creo que lo hablaba también Freud sobre eso, de la conciencia de tus problemas. ¿Cómo puedes llegar tú a hacer el abordaje con él y analizarlo nuevamente? Decir, es que quita todo esto, o sea, todo este bosquejo, quítalo, todas las ramas y todo, porque no estás viendo esto. Ahí casi, bueno, cuando alguien llega, digamos, en un proceso temprano, con esta sensación de yo sé que la riego en esto, en esto y en esto y esto, suele significar dos cosas. O que viene de procesos anteriores que alguien le dijo que ese es el problema, y eso viene de que no está hablando él está siendo el portavoz de alguien más que le dijo. Entonces ahí lo que trabajamos, ¿y tú qué piensas? ¿Para ti qué es? Ok. Esa es una instancia. O la otra es una neurosis obsesiva. El neurótico obsesivo, hablaba Freud cuando recién lo empieza a desglosar, que parecen que hablan con el inconsciente, que dicen, yo creo que es por esto y esto y esto y esto, y regularmente el obsesivo está dejando fuera de ver una parte afectiva, una parte emocional. Entonces, digamos, el proceso sería el empezarle a dar voz de aquello que no se da cuenta. Eso es de lo que sí, pero uno también necesita afinar el oído para escuchar aquello de lo cual está hablando y no se da cuenta de que está hablando de eso. ¿Y todo viene esto desde las etapas psicosexuales, según Freud? La estructura, digamos que se cierra en la adolescencia. No hay estructuras puras, no hay alguien 100% neurótico, 100% psicótico, sino que estamos como absorbiendo, o sea, de alguna manera. No absorbiendo, comportándonos de maneras distintas. Por ejemplo, hay un obsesivo que se puede histerizar y no necesariamente es histérico, sino que tiene eventos que pueden hacerlo, o puede haber una histérica que puede psicotizar. Entonces, por eso es necesario la frecuencia con el paciente para identificar si en el momento en el cual viene acá está actuando algo, no porque venga acá a querer engañar al terapeuta, sino que esté moviéndose desde su síntoma y no desde su estructura. Entonces, por eso también a veces se alargan los procesos. Y como tal, tú como psicoanalista sí sabes cuando alguien llega y te quiere mentir. O sea, en el proceso de que es nuevo y entonces, no sé, la primera cita, la segunda, pero ya después dices, a ver, hay algo que me estás ocultando. ¿Sí lo llegas a notar? Sí, siempre. Siempre se miente. Ok. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, hay dos tipos de mentiras, ¿no? O sea, por falseamiento y por ocultamiento. Siempre intentamos ocultar algo. E incluso el mismo paciente se miente a sí mismo. Ya igual dentro del proceso, cuando el paciente sí falsea cierta información, lo podemos captar, pero no es relevante el decirle que no es cierto, tú no sientes eso, no hiciste eso. Sí. Realmente eso no importa. Lo que importaría sería cuál es su deseo del por qué le intenta mentir al terapeuta. Si estás pagando, si estás haciendo todo el tiempo. Ahí ya suena de una transferencia hiperintensa. O sea, el paciente se puede estar o enamorando de su terapeuta y por eso busca ocultarle cosas porque me está preocupando el cómo mi terapeuta me está viendo. Y ahí ya es un foco que se tiene que saber abordar. ¿Y suele pasar eso también de que te enamores del terapeuta? Es bastante común. Pero como tal es amor, o sea, vamos hablando de esto como amor sexual, o es solamente el me gusta porque me entiende, me escucha, se preocupa por mí, o sea, es como que esto pasa en su cabeza. Depende de la transferencia y del paciente, por ejemplo, o sea, puede ser un amor familiar, puede ser un amor como amigo, o puede ser un amor le representas algo. Exacto, o como pareja. La que sea que haya sido, igual se tiene que abordar. Bueno, pues mira, profe, ya veo que ya llevamos mucho tiempecito, ya llevamos como 40 y tantos minutos. Obviamente es muy apasionante su plática en el aspecto de que, pues sí, lo platicas con tanta pasión que me contagias toda esta parte. Y te voy a hacer algunas otras preguntitas ya personales. Una de estas sería, ¿por qué se inclinó hacia el psicoanálisis? Si la puedes responder. Sí, yo cuando la primera clase que tuve en la licenciatura de psicología me la impartió un psicoanalista. Yo no conocía nada de psicoanálisis, pero su manera de hablar me fascinó mucho. Entonces me gustó mucho la psicología en ese momento, y conforme ya fui conociendo un poco más de qué era el psicoanálisis, el cómo se basa más a lo profundo, fue lo que más me cautivó. Entonces, desde ahí
yo creo que nunca tuve más dudas de qué enfoque. Era eso. Primer amor, dirían por allá. Prácticamente. ¿Qué es lo más gratificante de ser psicoanalista? Creo, al menos en mi caso, que me dedico a algo que a mí me gusta. O sea, que lo disfruto y entonces no se vuelve pesado. Obviamente hay sesiones en las cuales pues uno también sale temblando, ¿no? No sabe lo que traiga el otro, pero le debo de seguir encontrando bastante placer en la escucha del otro, en ver cómo el otro va a ser resignificando ciertas cosas. Entonces creo que esa, digamos, como a un intento de respuesta, porque supongo debe de haber más cosas, Sí, claro, pero muchos más. intentemos ser breves para no extendernos más. No te preocupes. ¿Y qué consideras que es lo más complejo? Lo más complejo del psicoanálisis creo que tiene que ver con el proceso propio, con entender tú tus propios significantes, tu propia historia, haber hecho las resignificaciones pertinentes para poder ser un soporte, una ayuda, una escucha del otro, sin creer que eres tú quien lo cambia. Ok. Y otra pregunta, pero esta es como más general. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿qué actitudes y aptitudes debe tener un psicoanalista? Es en alguna ocasión en un grupo de estudio que estábamos, se preguntó qué tiene que tener alguien para ser psicoanalista. Uno de mis maestros respondió, tiene que ser alguien que haya sufrido mucho. Vaya, la parte interesante de esta respuesta es que habla en pasado. Tiene que haber pasado esto. Ajá, sufrió, del verbo ya no. O sea, que significa que resignificó algo, que aquello que haya pasado en su historia sabe que ya no necesita estar vigente, significa que hizo algo. La historia no cambia, Claro, no. Lo que cambia es la manera de entenderla. Entonces creo que esa es la parte interesante, no tanto la parte, digamos, trágica de la historia de yo sufrí mucho, yo puedo ser psicoanalista. No. Sí, yo me corté un brazo, ya vamos. No. Exacto, O sea, entonces no significa que los que sufren tenga que ser su carrera. Todos sufrimos. claro. Sin embargo, que tienes un carácter activo de hacer algo al respecto de eso. Un cambio. Otra pregunta que tengo así y se me acaba de ocurrir, perdón, es el ¿por qué se dice de que uno como psicólogo, independientemente el enfoque, se dice que no ayudas, tú no ayudas al paciente? O sea, yo lo he escuchado mucho con mis otros profesores que tanto son cognitivos conductuales, ¿no? Que dicen, o he escuchado, es que a mí me gusta ayudar a la gente, entonces por eso soy psicólogo. Y entonces el profesor ahí te dice, no, es que tú no ayudas. O sea, si es real, no ayudamos como tal, o es solamente apoyo. Si lo hacemos bien, logramos que la persona que tenemos ante nosotros, independientemente del enfoque, le llames cliente, analizante, paciente, creo que hay una frase muy común que dice, si quieres ayudar a un hombre, dale un pescado, si quieres que ese hombre se le quite el hambre o no tenga hambre nunca, enséñale a pescar. Claro. Entonces, creo que eso a metáfora y en sentido de respuesta significaría eso. O sea, si tú le ayudas, entonces tu paciente te debe. Ok. Y te necesita. Ok. Entonces, cuando generas eso, tiene un carácter de vicio, de dependencia, y eso no le ayuda al paciente. Y por último, profe, ya para terminar esta entrevista, tengo otra pregunta que es, ¿cuál es el caso que más te ha enseñado como psicoanalista? No necesitamos, obviamente, y pues yo sé que éticamente eres impecable, no necesitamos nombres, pero sí como un poquito, ni contextos, pues, sino que, a ver, esta persona llegó con tal detalle y me enseñó esto del psicoanálisis, me conmovió de esta manera, me hizo estudiar más, o sea, alguno. Mira, los casos que te llegan tiene que ver con una preparación que uno también tiene que tener un bagaje cultural para entender al otro. Muchos me han enseñado varias cosas o me han hecho aprender más cosas. Digamos que el caso en el cual yo aprendí más, obviamente tiene que ser de mi propio proceso. Claro. O sea, en el cual cómo yo me entendí como paciente, cómo yo aprendí a verme sin juicios
Y cuando uno llega a ese punto, las cosas se vuelven, digamos, más fáciles, pero también menos encantadoras. Sí, sí, sí. Es tal vez algo complejo. Pues es que entre más sabes, también llega a ser un poquito menos bonita la vida, ¿no? Ya cuando sabes mucho y bueno, no hay un saber absoluto, pero si empiezas a tener estos conocimientos de que dices, ok, o sea, ya no te conmueve tanto. Entonces, pues bueno, creo que en esa parte sí concuerdo con usted. Ya, cuando empiezas a aprender, pues sales hasta de tu círculo social, ¿no? O sea, y ya por último, sí veo que al psicólogo como tal, ya cuando llegas en tu círculo de amigos y dices que soy psicólogo, estoy estudiando psicología, veo como que te llegan hasta apartar, ¿es cierto esta parte? Ya depende del círculo de amigos. Hay en los cuales o te agarran como consejero y dicen, ay, tú que estudiaste psicología, Dime. memes de eso, ¿no? Hay a quienes tal vez no le importan. Lo interesante también es tú cómo tomas ya tu círculo de amigos, ¿no? Claro. O sea, hay amistades en los cuales había bromas muy buenas y ya después de que estudias lo que ya estás estudiando, de repente dices, híjoles, amigo, ¿cómo te explico lo que te escucho? Okay. Y eso a veces le quita lo divertido. Y bueno, hay un libro muy bueno que dice que los oídos no tienen párpados. No puedes dejar de escuchar las cosas. Sin embargo, ya no es lícito que le hagas interpretaciones a todas las personas con las cuales convives. O ver películas y ya después es que es que se tiene ahí un problemilla, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sí estoy enamorado ¿La carrera? de la carrera de la psicología. Sí siento, o sea, que lo quiero hacer con esta devoción de trabajo. Y entonces el acercarme a profesionales como tú, que también han dado parte de su vida, aprender, a ayudar, si lo quisiéramos ver de esa manera, atender todo este tipo de problemáticas sociales que tenemos, me ayuda a mí pues a motivarme en cierto punto, ¿va? Entonces no queda decir más que muchas gracias por darme tu tiempo, porque pues bueno, dijimos 1 hora y ya nos aventamos más. Llegamos a las 7 y ya son las 8:46, pero igual me gustaría que les dieras algún consejo a todos los que somos estudiantes de psicología y que seguimos este camino. Mira, a mí, pues, ¿qué les digo? O sea, ojalá sean pronto futuros colegas porque Gracias. hace mucha falta el papel de la psicología en todos lados y en todo lugar en donde haya pensamiento humano, tiene cabida un psicólogo. Tal vez algunos estamos más cargados a lo clínico, hay quienes más hacia lo pedagógico, otros más a la cuestión organizacional y demás variables que hay en la psicología. Yo en particular decidí dedicarme a la psicología clínica porque creo que me encantaría que la psicología clínica no existiera. Ok, ¿puedes desarrollar eso? La psicología clínica atiende seres reduccionistas, Sí. problemas mentales. Ok. Si no hubiera esa necesidad, me encantaría no tenerme que dedicar a esto. Sí. La sociedad creo que hubiese sido mucho mejor. Y fuéramos, no sé, arquitectos o alguna otra cosa, ¿no? Más creativa. Pues tenemos que ser muy creativos en esta parte también de la psicología, o sea, pues sí hay estructuras mentales muy difíciles de entender y cada día empiezan a aparecer más, digo, las problemáticas que tuvo Freud en su momento, pues no son las mismas que tiene el día de hoy. Y entonces, como lo decías, esta persona era un genio y era una persona que también veía hacia el futuro y que seguimos viendo lo que él escribió y lo que él aprendió y lo que nos quiso heredar. Entonces nos sigue sirviendo hasta ahorita. Entonces, pues no me queda más que decir muchas gracias, la verdad. Espero seguir teniendo como este acercamiento. Igual de esta manera, haces talleres. Damos talleres, damos conferencias, igual si quieren venir a platicar, pues estos temas pues a mí me gustan, quien sea, si son estudiantes de psicología, pues también hablen, nos sostiene la palabra, investiguen, comenten las cosas, esto pues hagan grupos de estudio, porque creo que es muy enriquecedor. Entonces, si les gusta, continúenlo y encuéntrense con nuevos problemas para poderlos seguir resolviendo. Sí, es que dice una frase muy bien dicha, ¿no? Lo que hagas en vida que resuena en la eternidad. Muy buena. Entonces, pues igual sé que llevas como
haces más trabajo, pues, de que también eres maestro, haces talleres, conferencias. ¿Tienes alguna página como tal? Sí, tenemos la página de la clínica, Imago Servicios Integrales de Psicología. Igual eso ahí lo edito y lo pongo como tal. Gracias. Y también no sé si quieras que podamos externar, digo esto ya, dónde está la clínica o si tienes algún número o algo. Sí, sí, adelante. Y porque te digo, sí, la preparación que tienes es increíble. Yo el sábado pude venir a un taller y pues bueno, me salí muy, o sea, salí 100% decidido de que dije, sí quiero seguir estudiando esto, ¿sí? Y quiero seguir aprendiendo y quiero acercarme más a las personas que saben, porque al final, si quieres ser como los grandes, tienes que juntarte con los grandes, ¿no? Sí, igual la tirada es, creo que como dijo Freud, o sea, esto me ha servido a mí, ustedes continúenlo, o sea, si de alguna manera te sirve el hablar, esta plática, esta entrevista, el taller, y lo puedes mejorar, qué mejor. Va. Entonces ya saben. Y pues bueno, mi nombre es Mike Ibarra y nos vemos hasta la próxima.